Estimados amigos de nuestra querida República Mexicana, amigos productores de alimentos, una vez más y como ya es costumbre, nos encontramos aquí en su programa Acústica Rural, programa pensado y diseñado para ustedes, con la única y clara intención de poder poner en sus mesas información que les pueda ser útil para el mejor desempeño de sus funciones. Recordarles que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada en México y su zona conurbada, en el 1120 en la ciudad de Guadalajara y sus alrededores, y en la Sultana del Norte nos pueden sintonizar en el 600 de amplitud modulada también. Poder sintonizarnos en televisión abierta a través del 13.1 de la cadena hermana Albavisión en el sur, sur-sureste, centro y occidente de nuestro querido país, y por supuesto, como ya ustedes bien saben, en todas nuestras redes sociales y plataformas como Facebook, Instagram, TikTok. Además, por supuesto, que el programa queda registrado en YouTube y en Spotify. El día de hoy tenemos nuevamente la oportunidad de platicar con Héctor Robles Berlanga, quien se desempeña como Director General de Organización para la Producción dentro de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, por supuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la SADER, quienes trabajan y coordinan y diseñan e implementan el programa, uno de los programas insignias del gobierno federal, que es Producción para el Bienestar. Y por supuesto, en el marco de los recientes festejos del Día Nacional del Maíz, todos estuvimos en el Zócalo, un evento harto importante que logró la congregación de productores de todo el país. Yo tuve la oportunidad de estar un par de días ahí, realmente multitudinario. Héctor, muy buenos días. Buenos días, Daniel. Gracias por invitarnos a participar y comentarles los alcances de esta Feria Nacional, ¿no? Primero, lo que yo diría es que la feria se llevó en dos ámbitos. Uno, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el corazón de la ciudad, ¿no? Y el otro, que a la par desarrollamos 198 eventos en todo el país, ¿no? Donde la idea era que las comunidades, ¿no?, los productores de esas comunidades, como aquí en el Zócalo también, pudieran primero intercambiar sus propias semillas, ¿no?, las distintas semillas que tienen los productores, reflejaran lo que es la comida mexicana sobre la base del maíz, ¿no?, y también festejaran y tuvieran actividades culturales con los niños, etcétera, ¿no?, que permitiera rescatar todo esto que se está haciendo por el gobierno mexicano en términos de como un festejo, como un reconocimiento al valor que tiene el maíz para nuestro país, ¿no? Entonces, esas fueron las actividades que se hicieron, y específicamente para nosotros tuvimos 5 grandes actividades. Primero, pusimos una milpa real en el Zócalo. Es decir, los productores del Estado de México trajeron, ¿no?, material, ¿no?, para mostrarle a la ciudad una milpa real, ¿no?, en donde pudieron ver plantas de maíz vivas con sus mazorcas y lo que está asociado a ello, ¿no?, plantas de calabaza, de quesites, etcétera, ¿no? Esa fue una actividad. La otra, vinieron productores de distintos lugares del país a hacer un intercambio de semillas con productores de otros programas y entre ellos mismos, ¿no? En esto participaron productores de Sembrando Vida, de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y los productores del bienestar, e intercambiaron sus propias semillas, ¿no?, compartieron sus saberes, platicaron qué tipo de variedad, ¿no?, especie era la que estaban sembrando y cuáles eran sus características. El tercer evento fue la presentación del libro Revoluciones Agroecológicas en México, Revoluciones Agroecológicas, donde rescatamos muchas de las experiencias que estamos haciendo en el territorio nacional. Es una edición que se hizo conjuntamente con varias instituciones, ¿no?, pero recogemos lo que están haciendo nuestros técnicos en todo el territorio. Presentamos también los cuadernillos de autosuficiencia alimentaria que ya están disponibles, ¿no? En los próximos días les vamos a poner donde los pueden consultar y bajar, tanto el libro como estos.
porque ahí presentamos el cuadernillo de lo que hacemos ya en maíz y milpa, en la organización, en amaranto, en café, en chía, en cacao, en miel, ¿no? Así sucesivamente, son ya ocho cuadernillos. Y finalmente vinieron productores de distintos lugares del país, ¿no? Esa fue la actividad en donde estuvieron mostrando sus productos y a la vez vendiendo estos productos al conjunto de la población urbana de la ciudad que va y asiste a estos eventos, ¿no? Y que se acerca, ¿no? A conocer, ¿no? Y estamos sorprendidos, los productores fueron muy contentos, primero por la gran cantidad de personas que llegan al Zócalo, ¿no? En estos 3 días, ¿no? Y segundo, por la posibilidad de poderles explicar la importancia del maíz, lo que están haciendo en sus territorios, y además poder vender otros productos o mostrar otros productos que están asociados a producción para el bienestar. Trajimos a productores de miel, a productores de cacao, a productores de café, a productores de la milpa, ¿no? Donde pudieran, además también de artesanías, ¿no? Y que pudieron mostrar y vender, ¿no? En el caso de la ciudad, ¿no? Incluso muchos de ellos nos dijeron, ojalá pudiéramos hacer ferias más continuas en el Zócalo de la ciudad, ¿no? Porque es una forma de visibilizar lo que están haciendo nuestros productores rurales en todo el país, ¿no? Es traer el campo a la ciudad, que es importante, ¿no? Y rescatar y ver la importancia de una alimentación sana, nutritiva, ¿no? Para la población de esta gran urbe, ¿no? Que es la Ciudad de México. Héctor, la verdad es que yo personalmente tengo una afinidad muy, muy cercana con el maíz, no es para menos mexicano al fin de cuentas y llevo muchos años trabajando con el maíz. Yo este año, en los marcos del festejo del Día Nacional del Maíz, lo sentí mucho más potencializado con respecto a años pasados. Los años pasados eran menciones, noticias, 2 o 3 conferencias, 1 o 2 presentaciones de libros por ahí, pero yo nunca había visto un despliegue institucional tan grande como el que vi este año. 198 eventos de manera simultánea en todo el país. En el Zócalo vi la presencia del CONACYT, vi la presencia de la Corena DR, de Sembrando Vida, por supuesto, de bienestar, producción para el bienestar. Vi presencia de secretarías de desarrollo rural del interior del estado. Realmente vi un marco de congregación interinstitucional muy interesante con respecto a años pasados. ¿Por qué, Héctor? ¿El maíz está tomando más importancia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien? Que hoy se habla más de maíz por todo el país que con respecto a años pasados. No sé si tú tengas la misma percepción. Sí, mira, digamos, yo creo que es el resultado ya de varios años de trabajo, en donde decidimos apoyar a todos estos pequeños y medianos productores, ¿no? Y mostrar lo que están haciendo y mostrar que sí nos pueden alimentar, ¿no? Entonces ese es el primer elemento, ¿no? El segundo es que nos han pedido que nos coordinemos el conjunto de las instituciones para este tipo de acciones, no solamente para este evento del Zócalo, sino también a nivel territorial, ¿no? Participaron 4 grandes actores, por un lado el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Con la participación de su Secretaría de Cultura, de Sedena, de Corena DR, ¿no? Todos ellos participaron, por un lado. La otra, las distintas secretarías, ¿no? Agricultura, Bienestar, Medio Ambiente, Cultura, Salud, ¿no? El tema aquí de educación y todo lo que tiene que ver con las universidades, participó la UNAM, ¿no? El CONACYT, ¿no? Y finalmente también logramos sumar a este esfuerzo no solamente a estas instituciones, sino también a un conjunto de organizaciones aglutinadas en el conglomerado Sin Maíz No Hay País, ¿no? Entonces, esto fue lo que le dio también fuerza y presencia en el Zócalo, que nos pusiéramos de acuerdo, que el conjunto de las instituciones pudiéramos presentar esto, y eso le dio fuerza al evento. Y otro elemento importante que yo creo que tiene que ver con la coyuntura actual. El mismo día de hoy el presidente anunció, ¿no?, la continuación del PASIC y de las nuevas acciones, pero estamos en un momento crítico, ¿no?, porque la inflación, ¿no?, en el mundo, ¿no?, ha crecido, ¿no?, y tenemos que controlar los precios, ¿no? Y entonces
la gente y los que estuvimos organizando vimos la importancia, yo creo que sin ponernos de acuerdo, pero esta presencia de la ciudad y las instituciones que sí lo dialogamos, de la necesidad de volver a pensar y volvernos a ver hacia adentro, que eso fue lo importante, y cómo manifestar todo lo que se está haciendo, ¿no? Y cómo fortalecerlo, ¿no? Ya lo decíamos, tenemos que producir más, ¿no? Y ese es el compromiso. Y además también con todo esto que se está haciendo alrededor de los insumos y todo, ante la emergencia por los precios tan altos de los fertilizantes, ¿no? Entonces, como que se conjugaron varias cosas, ¿no? Que fue lo que permitió que en el centro de la ciudad se pudiera hacer este evento, ¿no? Y esperemos que el próximo año lo volvamos a hacer con todavía más fuerza y más presencia. Sin duda alguna es un indicador muy positivo, Héctor, porque no solo todo el mundo habla del maíz, ahora se habla del maíz de manera coordinada, y hace algunos años hablar de coordinación interinstitucional era realmente complicado, y hoy en torno al maíz se nota la coordinación, se nota objetivos comunes, se notan líneas y políticas públicas afinadas y que van caminando de manera unísona en beneficio, por supuesto, de los productores. La fiesta que se vivió en el Zócalo fue eso, fue una fiesta. Yo veía a los productores realmente contentos, no solo por estar presentes y de que se hablara del maíz, sino porque había un intercambio dinero-mercancía, dinero de primera línea, ¿no? Productor, consumidor de manera directa, y yo veía que estaban vendiendo y vendiendo bastante bien, se veían muy contentos. Héctor, estamos a punto de irnos a una pausa comercial. Si me permite, retomamos esta línea y sobre todo, si me permites profundizar un poco en la presentación del libro y en estos cuadernillos para poder profundizar un poco más al respecto, ¿te parece? Perfecto, Daniel, con todo gusto. Pues nos vamos a una breve pausa comercial, amigos productores de alimentos. Regresamos recordándoles que estamos platicando con Héctor Robles Berlanga, quien se desempeña como director general de Organización para la Producción dentro de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria y quien, entre otras cosas, tiene la alta responsabilidad y el alto honor de coordinar la política pública del programa Producción para el Bienestar, junto con un equipo de colaboradores, por supuesto. Volvemos después de una breve pausa comercial. Ya estamos aquí una vez más, amigos productores de alimentos, retomando la conversación con Héctor, director general de Producción, Organización para la Producción. Héctor, te preguntaba en el bloque anterior, antes de irnos a la pausa, sobre el libro que presentaron, Revolución Agroecológica en México, una compilación de experiencias positivas del programa Producción para el Bienestar. ¿Nos puedes platicar un poco más de cómo llegó a la luz esta edición? La idea inicial, desde cuando empezamos a buscar estos artículos, era tratar de reflejar y que se conociera todo lo que se está haciendo en materia de agroecología, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea de primero buscar las experiencias propias de Producción para el Bienestar, ¿no? Que es todo un capítulo de libros, es uno de los apartados del libro, pero también no nos quisimos quedar ahí, ¿no? Solamente, ¿no? Viene el texto, por ejemplo, de Sembrando Vida, que es otro de los programas de la transición agroecológica. Al final incluimos todo un capítulo que recoge las experiencias que están haciendo los gobiernos de Sinaloa, de Michoacán, de Guerrero, de Puebla, ¿no? Y de Veracruz, porque también en los gobiernos de los estados se están haciendo. Y entonces decidimos conjuntar esa información y pedirles a los responsables de las secretarías estatales que nos escribieran un texto de lo que están haciendo en la agroecología, ¿no? Y ese es otro gran apartado. Otro tercero es lo que hace específicamente Producción para el Bienestar en términos de política pública, ¿no? Y el cuarto apartado también son experiencias de organizaciones de productores que están haciendo agroecología, que no necesariamente están en Producción para el Bienestar, pero que están haciendo, ¿no? Entonces, el libro tiene esa intencionalidad de mostrar muchas experiencias diversas, ¿no? Desde los distintos ámbitos, desde los estados, los municipios, a nivel central o federal, ¿no?
para que la gente vea que es posible, que se puede hacer, ¿no? Que es posible hacerlo, que es que real, ¿no? Que hay resultados, que hay experiencias y que uno al verlo, al leerlo, los puede consultar, ¿no? Y en este esfuerzo participamos varias instancias, ¿no? Primero una fundación, ¿no? Que aportó parte importante de los recursos, ¿no? La Fundación Friedrich, ¿no? También la Jornada del Campo, ¿no? Que buscó muchas de las entrevistas o realizó las entrevistas a muchos funcionarios, ¿no? De otras secretarías, ¿no? Producción para el Bienestar, el INPAP, que es nuestro acompañante, y en conjunto de esas instituciones nos dimos a la tarea de la publicación de este libro, que precisamente salió a la luz el día jueves, ¿no? Y que próximamente lo van a poder también consultar en línea, ¿no? ¿Y por qué lo planteamos en línea? Digamos, sí lo tenemos en un número muy pequeño para, digamos, impreso, porque la posibilidad de llegar a todos lados es más fácil y más factible haciéndolo en línea, ¿no? Más económico, más posibilidades de llegar a más personas. Y yo rescataría una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no? Cuando uno publica, ¿no? Cuando estamos aquí a nivel o que venimos de las universidades, ya a veces no nos emocionamos tanto con una publicación, ¿no? Ya lo vemos como más normal o cotidiano. Pero yo al ver a estos técnicos, ¿no? Que les hemos comentado, ya está todo el texto, ya salió publicado, la emoción que les tiene, ¿no? El que yo soy de Zongolica o yo soy de Las Margaritas, ¿no? Estoy haciendo un trabajo y de repente que salga un texto, ¿no? Con mi nombre, ¿no? Publicado, al lado de otros nombres, les genera una gran emoción y una gran felicidad. Y es lo mismo que yo viví en la feria. Los productores incluso nos decían que si las podíamos hacer esas ferias en el Zócalo más seguido, más continuo, ¿no? Porque ellos habían visto, primero, con muchas personas, y segundo, que habían logrado vender mucho, ¿no? Entonces estaban en su interés de que las pudiéramos hacer más seguidas. Nosotros les explicamos que el Zócalo es un espacio muy grande que se comparte con muchos, ¿no? Y que, digamos, no es tan fácil estar organizando, pero que buscaríamos la manera de esos esfuerzos, ¿no? De los técnicos, de los productores, que cada vez llegan y se conozcan más. Bueno, y además el Zócalo efectivamente es complicado organizar permanentemente estos eventos, pero hay otros eventos. Entiendo que también hay organizaciones similares en el Museo del Maíz, en la Casa del Sencali, creo, se llama, y ahí también hemos escuchado de intercambios de semillas. Habría que buscar, y bueno, y ustedes mismos con 198 eventos simultáneos, creo que coadyuvan mucho para este objetivo, ¿no? Así es, a mí me sorprende, de veras, tenemos ojalá le pudiéramos compartir en otra ocasión al público la cantidad de fotos que nos mandan, los carteles que hicieron en los estados, los dibujos, las fotos de todas estas reuniones y estas fiestas, ¿no? Que se realizaron en el país, y hay un colorido y una alegría de la gente que está participando, y que además lo hace con sus propios recursos, con su propia voluntad, ¿no? De decir acercarse y a ir a este evento, ¿no? Sumando incluso a instituciones locales, lo que le da mucha fuerza y se vuelve un evento de alegría, ¿no? Sin duda. Todavía el día de ayer en muchas partes estaba festejando y todavía en algunas partes lo ampliaron a 2 semanas, ¿no? Estos eventos del país. Sí, eventos realmente muy festivos. Oye, Héctor, ¿y estos cuadernillos de autosuficiencia alimentaria, maíz, cacao, amaranto, cuál es el objetivo? ¿Van dirigidos a los productores? ¿Bajo qué óptica se diseñaron y publicaron estos cuadernillos? La idea de estos cuadernillos es primero mostrar lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la propuesta agroecológica que estamos planteando y las prácticas que se están desarrollando? Entonces traen un apartado de cuál es, digamos, en el caso del cacao, cuál es su problemática y
dónde está, en qué estados, lo que se produce, etcétera, ¿no? Igual así en amaranto, en maíz, en arroz, en frijol, en café, en miel, ¿no? Más el aspecto organizativo, lo que estamos generando en estas escuelas de campo en términos de organización, y mucho para esto de la comercialización, y que es la estrategia de acompañamiento, para que se conozca. Esos son los cuadernillos. Y una vez que hacemos este diagnóstico de la problemática, reflejamos de manera muy general las prácticas que estamos realizando y que estamos proponiendo, ¿no? Incluso decimos que esta es la versión 1, ¿no? Porque esperamos que en el siguiente año lo que vamos a publicar de ellos sean ya cada vez más los resultados, ¿no? Sino el diseño, sino los resultados que estamos obteniendo y las experiencias que estamos reflejando, ¿no? Entonces tienen esta función para que cualquier técnico de cualquier secretaría, de cualquier institución o que participe en una organización tenga un instrumento, una herramienta que le permita, mira, estas son las prácticas que se hacen, tú las puedes hacer de esta forma, consulta aquí podrás tener información más detallada de cómo se hacen estas prácticas, ¿no? Entonces son cuadernillos para la transición agroecológica. Cuadernillos para la transición agroecológica, cuyo objetivo es, su público objetivo, entiendo, son los productores, ¿no? Es una herramienta más para que en coordinación con los técnicos puedan desarrollar mejor su transición agroecológica, ¿no? Así es, productores y técnicos para que cuando estemos en las escuelas de campo los usen como un material de trabajo. Como un material de trabajo, eso es. Héctor, para finalizar esta entrevista no puedo dejar de preguntarte, mencionabas que una de las principales actividades que en estos eventos, tanto en el del Zócalo como en los 198 que ya referías a nivel nacional, era el intercambio de semillas, el libre intercambio de semillas sin derechos de obtentor, como por ahí se estaba proponiendo. Tenemos por ahí la sombra de una propuesta. ¿Cuál es la posición de ustedes como programa de Sembrando Vida, no, de producción para el bienestar, con esta posibilidad de convertir a la semilla con derechos de obtentor? Bueno, la Secretaría ha sido, en su diseño y en su planteamiento y en lo que está haciendo, está en contra de cualquier acción que pretenda privatizar las semillas, ¿no? Ese es un bien de todos, generado por todos, y menos la del maíz, pues que ha sido la que han generado los productores por cientos de años, ¿no? Entonces nuestra posición, y así hemos estado participando en los espacios y en los foros donde nos han invitado, especialmente del Congreso, ¿no? Tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, de manifestar la importancia de que el uso de las semillas sea de libre acceso para todos, ¿no? Porque su construcción y su posibilidad de diversificación, de no perder biodiversidad, tiene que ver precisamente con esa libertad y esa posibilidad de compartir, de intercambiar y de mejorar, ¿no? Desde los productores estas semillas, ¿no? Entonces es clara la posición de la Secretaría en materia de variedades vegetales, no a la privatización de estos recursos naturales. Pues dicho más claro no puede ser, Héctor, no. La verdad es que es un tema que todavía falta discusión, pero sobre todo apertura en los análisis, porque siento que eso está como todavía moviéndose medio extrañamente. Pero bueno, estaremos muy pendientes para darle seguimiento a esto y a todos los temas y a todos los resultados y a las siguientes publicaciones que en coordinaciones interinstitucionales vengan por delante. Héctor, una vez más felicitarlos por el trabajo en el programa, por el trabajo en la coordinación logística del evento que se vivió en el Zócalo, por los trabajos en los 198 eventos a nivel nacional, por la coordinación y sobre todo por los resultados en esta transición agroecológica. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a ustedes que nos dan el espacio para seguir mostrando lo que se está haciendo y llevar la voz de los productores a estos espacios, ¿no? Porque ustedes dan la posibilidad de llegar a mucho más personas de las que a veces nosotros podemos llegar, ¿no? Muchas gracias y esperemos próximamente podernos ver ya de manera presencial.
Sí, eso lo platicábamos fuera del aire. La verdad es que se nos antoja mucho la posibilidad de tenerte aquí, por supuesto, en el estudio. Bueno, si es posible, el subsecretario, ¿qué más de eso pedimos? Nuestra limosna, pero sobre todo tener la versión directa de los productores, los que el fin de semana pasado estuvieron en el Zócalo presumiendo sus resultados, vendiendo sus productos. A ellos y a los técnicos son los que quisiéramos tener aquí, quizá no en una publicación, pero sí en vívida voz, mostrarnos y platicarnos todos los resultados que ellos han tenido. Ojalá pronto pudiéramos organizarlo. Mientras tanto, te dejamos un saludo a ti y a todo tu equipo de colaboradores y a nuestros amigos productores de alimentos que nos sintonizan, decirles que regresamos después de una muy breve pausa comercial. Hasta luego, Héctor. Estamos de vuelta, estimados amigos productores de alimentos, aquí en su programa Acústica Rural, después de haber tenido la oportunidad de entrevistar a Héctor Robles Berlanga en el marco de los festejos de la conmemoración del Día Nacional del Maíz. Y de maíz nos brincamos a trigo. Tengo la fortuna de poderles presentar una entrevista que se realizó en días pasados con el doctor Julio Huerta. Él es especialista en mejoramiento genético de trigo del INIFAP, para que demos un panorama de cómo están los avances en trigo también y en comparación, por supuesto, con el maíz. Los dejo con esta entrevista. Buenos días, saludos a todos. Igualmente, muchas gracias por prestarnos un poco de su tiempo, sobre todo para contarnos que las buenas noticias, las buenas nuevas, entiendo y nos informan que investigadores mexicanos están por recibir o recibieron ya un premio internacional por los estudios y las investigaciones en trigo. Platíquenos. Así es, el 9 de septiembre de este año se le otorgó al INIFAP CIMIT, programa de trigo, o un equipo de investigadores del cual soy colaborador muy estrecho, el doctor Eduardo Villaseñor Mir, el doctor René Hortelano, el doctor Eliel Martínez, la doctora Florencia Rodríguez García, el doctor Ernesto Solís y el doctor Iván Alvarado Padilla. Somos un grupo de investigadores del Programa Nacional de Trigo del INIFAP. Por supuesto, existen algunos otros más, pero somos de los más antiguos quizás. Y el mejoramiento genético del trigo en México pues ha sido muy importante, primero para México y después ha tenido repercusiones a nivel mundial. Pero el premio otorgado principalmente es por haber sido constantes históricamente de liberación de variedades que han mantenido a ciertas enfermedades bajo control. Principalmente una de las enfermedades importantes en México es lo que conocemos como chahuistle. Y a los agricultores creo que entienden por lo menos ese dicho común de que dice ahora sí ya nos cayó el chahuistle, porque es una calamidad cuando se presenta en el cultivo del trigo. Es tan grave la situación cuando una variedad muestra chahuistle que no produce grano. Y si no produce grano, pues no hay harina, ¿verdad? Y si no hay harina, pues no va a haber tortillas, no va a haber pan y no va a haber otras cosas, de lo cual muchos de los agricultores mexicanos que cultivan trigo, pues dependen. Entonces el premio reconoce el esfuerzo de este equipo de investigadores que han liberado variedades desde su inicio del programa, por los años 40, variedades como Chapingo 48 y Yaqui 48, Yaqui 50, y así se van liberando variedades para México. Y por supuesto, desde que yo formo parte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias desde 1977, pues liberar variedades desde esas épocas. Y sobre todo tener mucho cuidado en que las variedades que se liberen sean las mejores variedades para el agricultor, que el agricultor pueda obtener el máximo rendimiento. Y cuando el agricultor obtiene el máximo rendimiento, pues hay dinero extra, hay ganancia extra para mandar un sándwich
para el niño que va a la escuela o para pagar el pasaje. Y cuando eso ocurre, pues es una satisfacción para los que trabajamos en trigo, pues ver una variedad que lleva tiempo y esfuerzo para liberarla. Es satisfactorio verla en las manos de los agricultores. Entonces el premio reconoce precisamente esa labor de mantener el chahuistle aparte y seguir liberando variedades con cierta frecuencia, con el objetivo de incrementar el rendimiento. Pero no solo incrementar el rendimiento, sino también, como dije anteriormente, pues que sean libres de enfermedades, para lo cual no tenemos que aplicar fungicida, y eso repercute también en un ahorro en los costos de producción por parte del agricultor. Pero no solamente rendimiento, también se habla de ciertas características de que el grano debe tener, por ejemplo, calidad con un cierto nivel de proteína que sea bueno para el consumo humano, o por el uso industrial que se le dé al trigo. Por ejemplo, el trigo que se utiliza para producir pan o el trigo que se utiliza para producir harinas que eventualmente sirven para la elaboración de tortillas, son diferentes a los que se usan para la elaboración de galletas y pastelería. Y es importante también mencionar que existen trigos pues que se usan para la elaboración de pastas, en este caso, bueno, las sopas, los espaguetis, y que es un trigo un poquito diferente también. Pero ese es el objetivo. Y con el cambio climático, pues es necesario también estar prevenido por lo que no sabemos que pueda ocurrir. Por ejemplo, si ocurre un incremento en la temperatura, pues tenemos que tener variedades que sean las mejores, aun cuando se incrementan las temperaturas nocturnas, ya sea en los inicios del crecimiento del trigo o durante el llenado de grano. Doctor, lo otro, rapidísimo. Afortunadamente, el premio al que son merecedores por constancia en la producción de variedades que controlan el chahuistle, ¿quién lo otorga? ¿Qué institución, qué instituto está otorgando este premio, este reconocimiento? Esta es una organización mundial, se conoce con sus siglas BGRI, que se conoce como Borlaug Global Rust Initiative en inglés, que sería en español la iniciativa para controlar la roya Norman Borlaug. Yeah. Esta iniciativa está constituida por los científicos de todo el mundo, instituciones gubernamentales, instituciones de investigación, y también participan centros de investigaciones privadas. Como estas enfermedades son importantes a nivel mundial, pues esta iniciativa surgió cuando resurgió una enfermedad conocida como chahuistle del tallo en África inicialmente, y después se empezó a mover a otros lugares donde ya no era problema, y actualmente, por ejemplo, en Europa es un problema que vuelve a resurgir después de muchos años. Ya, en México estamos hablando de un reconocimiento de altísima importancia a nivel mundial, entonces. Así es. Pues doctor, muchísimas felicidades por el logro obtenido, porque además entiendo que es un mérito a la constancia. ¿Cuántas variedades quedaron liberadas en este periodo? Entiendo, desde los 40, ¿escuché bien? En realidad el premio, nosotros continuamos con esa labor que se inició en los 40, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad a partir de del año 2000, es cuando empezamos a contar para el reconocimiento de este premio, que son alrededor directamente por parte del equipo que se menciona, son alrededor de 60 variedades de trigo, tanto trigo harinero como trigo cristalino. Y para agregar que son, por ejemplo, de las variedades que se han liberado, han sido las más importantes en las zonas productoras de trigo, que es el noroeste, el sur de Sonora, norte de Sinaloa, y el centro, lo que es el Bajío, y áreas de temporal en México, en los estados de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.
Pues tremendo reconocimiento el que otorga esta organización BGRI, por sus siglas en inglés, a un grupo de investigadores, entiendo, tanto del CIMMYT como del INIFAP. Conté alrededor de 6 o 7 investigadores que además entiendo decanos en los institutos, ¿no? Ya con muchos años de experiencia. Sí, así es. En el trigo. Doctor, estamos por irnos a una pausa comercial, pero no me gustaría dejar de preguntar cuánto tiempo aproximadamente es el que se llevan ustedes para liberar una variedad de trigo, y si regresando a la pausa me pudiera relatar con un poco más de detalle cómo se realiza este procedimiento. Porque sí, claro, la palabra mejoramiento genético a muchos les pone los pelos de punta e inmediatamente piensan en transgénicos y piensan en todo un tema que va muy en contrasentido con la lógica que ustedes están planteando y desarrollando. ¿no? Claro, sí, en cuanto regresemos de la pausa, con mucho gusto les explico en síntesis cómo se hace el mejoramiento. Y antes de irnos a la pausa, más o menos, ¿como cuánto tiempo nos tarda? Desde que se hace la combinación de caracteres entre dos progenitores, unos 10 años, y se puede reducir a 8 años, dependiendo de cuál sea la urgencia, ¿no? Ya, y supongo que estamos hablando ya de procesos de experimentación en campo muy metodológicos, ¿no? Así es. Sí, desde escoger un progenitor A que le falta algo y buscar el progenitor B que va a contribuir con eso que le hace falta. Ya. Sí, y puedo poner un ejemplo. Una variedad que se vuelve susceptible al chahuistle, pues tenemos que traer resistencia de otro, y eso se hereda genéticamente, por eso el término mejoramiento genético. De esta enfermedad viene el dicho popular de ya nos cayó el chahuistle. Exacto, porque esa era la calamidad que existía en el pasado. Inclusive hay un santo en la Ciudad de México. Se buscó un santo que fuera el protector del cultivo de trigo en contra del chahuistle, de San Bernardo. ¿Se creó un santo protector del se eligió a un santo para que interviniese para proteger al cultivo del trigo en contra del chahuistle. Nos tenemos que ir a una breve pausa comercial. Regresamos en breve con la segunda parte de esta interesante entrevista con el doctor Julio Huerta. Aquí estamos una vez más, estimados amigos productores de alimentos, en su programa Acústica Rural, para presentarles esta segunda parte de esta entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar bajo pretexto del mejoramiento genético del trigo. Vamos con el doctor Julio Huerta. Sí, bueno, el mejoramiento en trigo es diferente al mejoramiento del maíz. En trigo es una planta autógama, se dice, o sea, no permite, está cerrada, no permite que polen de otra planta llegue, o si existe es muy baja la frecuencia. Y entonces, para hacer mejoramiento, pues tenemos que hacerlo en tanto manipulando la estructura floral, eliminando las anteras para que esa planta se elija como hembra, y traer polen de otra planta que deseamos traer ciertas características. Por ejemplo, si una variedad de trigo se vuelve susceptible porque el chahuistle cambió, evolucionó, porque es un organismo viviente, pues tendremos que buscar una solución. La primera solución a corto plazo pues es ponerle fungicida, pero pues eso no queremos. Y entonces elegimos una planta que ha mostrado históricamente resistencia, y traemos la cruzamos simplemente. Tenemos un progenitor A con un progenitor B. La F1 o la primera generación filial se parece al progenitor, a ambos progenitores, y después allí en la segunda generación pues se cumplen las leyes de Mendel de que va a haber segregación de caracteres.
Y la labor del investigador, del mejorador, es seleccionar las plantas que tienen las características de ambos padres. Por ejemplo, la variedad que se tornó susceptible ya está adaptada, tiene alto potencial de rendimiento, tiene calidad, pero era susceptible. Ahora seleccionamos las plantas que son resistentes y los atributos de la planta que era susceptible. Y así se evalúa primeramente hasta que la planta ya no cambie y ya sea estable. Y una vez que llegue a cierta estabilidad durante 3 o 4 ciclos, se empieza a evaluar por el potencial de rendimiento. ¿Cuál es el objetivo? Que rinda igual o más que de uno de los progenitores, en particular aquella que se volvió susceptible. Pero no solamente eso, sino que tiene que tener la adaptación. Y en principio, pues para el lugar donde se está destinando, tenemos que tener en mente para dónde va a ser. Sur de Sonora, de riego, norte de Sinaloa, el centro en el Bajío, con riego o sin riego, va a crecer durante el temporal, el ciclo, si va a ser intermedia, precoz o tardía, y por supuesto la altura de planta, que es importante, porque si es muy alta, pues a lo mejor se va a caer. Entonces tiene que tener ciertas características que son ideales para la producción. Y una vez que ya llega a esa estabilidad, bueno, queremos ver si se adapta a muchas condiciones, y para eso pues las evaluamos por un periodo de 2 o 3 años en varias localidades en todo el país donde se cultiva trigo. ¿Sí? Y entonces ya con esa información comparamos con la variedad original y decidimos cuál porque no hacemos una sola cruza, ¿verdad? Hacemos en promedio, si hablamos de INIFAP, hacemos 50 cruzas, y si hablamos de CIMMYT, bueno, CIMMYT hace miles de cruzas, principalmente pensando en México, pero el resultado puede ser para el mundo, para satisfacer necesidades de trigos de primavera en aproximadamente 60 millones de hectáreas. Y si hablamos para México, pues nos conformamos con 1 millón de hectáreas. ¿Sí? Pero entonces es más puntual porque ya sabemos cuáles son las necesidades de cada región de producción. Y por eso toma tiempo para seleccionar las plantas primeramente, y después como familias, ya como candidatos a variedades, pues seleccionar cuál es la mejor, y aquella que rinda más, que sea más estable, que tiene las características de calidad, el color de grano inclusive, pues es la que presentamos ante lo que es la Secretaría o la oficina encargada de la inspección gubernamental para que nos otorgue el permiso para liberar. Pues entonces es la que ponemos en manos de los agricultores. También la promovemos para decir, mire, existe una nueva variedad, esas son las características, es mucho mejor que la anterior que sembraban, y aquí ustedes la pueden ver. Y hacemos días de campo, hacemos lo que sea necesario para promover las nuevas variedades. Los agricultores saben que si es de nuevo modelo, pues ellos están dispuestos a probarla primeramente, y si les va bien el primer año, pues la buscan para el segundo, y así sucesivamente. El agricultor participa en la elección, y siempre el agricultor pues es el mejor juez, y para nosotros la satisfacción es cuando el agricultor siembra la variedad que nosotros hemos liberado. Y tiene los resultados que ustedes están esperando en beneficio de los productores, por supuesto. Esta explicación a mí me parece más que pertinente para dejar perfectamente clara la diferencia entre lo que significa el mejoramiento genético, así es, digamos, natural. No, sí, no, eso es similar a lo natural. Exacto. El cruzamiento ocurre en forma natural, pero por ejemplo se pierden porque tienen que tener un seguimiento. Es correcto. Sí, entonces nuestra labor principal es precisamente darle seguimiento, y además el objetivo del mejoramiento genético son los agricultores. Así es. ¿Sí? O sea, podemos tener un buen folletito, un artículo científico, pero si una variedad que se libera no termina en manos de los agricultores, para mí, en lo personal,
sería un fracaso. Claro, de nada servirían los reconocimientos internacionales. Exacto. Si no contamos con el reconocimiento de los productores después de Exacto. Probar y calar las variedades que ustedes trabajan. Doctor, sí. En el contexto internacional en el que hoy nos encontramos, estas investigaciones toman un carácter mucho más importante y trascendente, entendiendo que el conflicto bélico es una zona altamente productora de trigo. ¿Qué potencial México podría tener con estas variedades para convertirse en un exportador de trigo? Yo lo veo como mandado a hacer, doctor. El único problema en México es que somos demasiados y no somos autosuficientes. Sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, o sea, si producimos, somos altamente productivos y exportamos trigo del noroeste, principalmente trigos cristalinos para elaboración de pastas y galletas, y porque nos es más fácil exportarlo de ahí e importarlo por el otro lado, es más económico. Y también exportamos ya productos elaborados. Exportamos pan, exportamos galletas, exportamos pastas. O sea, hay cosas que de repente como que no fuesen congruentes, pero porque importamos mucho trigo harinero, pero exportamos mucho trigo cristalino y exportamos productos elaborados. ¿Y el mercado nacional qué demanda más, cristalino? El mercado ahorita demanda más trigo harinero. Harinero. Hay un plan gubernamental y tiene que ser validado y apoyado para que el agricultor pues tenga seguridad de mercado. Eso es importante, ¿sí? Pero se puede producir más trigo en áreas de temporal, por ejemplo, bajo condiciones de cuando empiezan las lluvias, y se puede duplicar la superficie inclusive, ¿sí? Y supongo que con la vasta experiencia que ustedes han desarrollado, el mejoramiento genético, pueden determinar un mapa con mucha claridad de cuáles serían las variedades más adecuadas a determinadas regiones, ¿no? Y cuando no las tengamos, pues las podemos ponernos las pilas, como se dice vulgarmente, y enfocar las baterías para liberar variedades para zonas que tradicionalmente, por ejemplo, no serían productoras de trigo. Pero nosotros sabemos que existe el potencial y que tienen todas las características para producir trigo. Para que no nos siga cayendo el chahuizcle, doctor. Para que no nos caiga. Una advertencia: desde 1960 a la fecha, usted no encuentra chahuizcle del tallo en ningún campo del agricultor. Pues entre otras muchas cosas, por esto y otras cosas más, el premio es más que reconocido, más que importante, y desde aquí las más sinceras felicitaciones a usted y al equipo de trabajo, tanto del CIMMYT como del INIFAP. En términos de política pública, doctor, las investigaciones, la práctica, después de 4 años de probar una variedad, después de liberarla, se antoja también la necesidad de entrar a la discusión de planeación para el diseño más adecuado para la política pública y no caer en esas posibles contradicciones de que por un lado estamos exportando una variedad y por el otro lado estamos importando otra variedad. Desde su punto de vista, ¿qué es mejor? ¿Que seamos autosuficientes en trigo harinero o que sigamos con esta dualidad de exportar cristalino e importar harinero? Esa es una pregunta un poco difícil para mí y de repente se me ocurre que debe de haber un balance, un análisis económico. Por ejemplo, me viene a la mente un país donde dijeron, bueno, ¿sabe qué? No vamos a exportar nada y todo va a ser para consumo nacional porque es importante. Y de repente pues ya no hay entrada de divisas, y cuando ya no hay entrada de divisas las cosas se tornan un poco más difíciles, porque tenemos que recordar que vivimos en un contexto global donde necesitamos
productos de otros lugares que nosotros no producimos por alguna razón. Y entonces yo pienso que en ese sentido debe haber un equilibrio. Yeah. Es como ir al mercado y yo soy productor, pero necesito algo. O sea, yo produzco trigo y necesito carne. O yo produzco trigo y necesito unos pesos para que mi hijo vaya a la escuela, claro, para que pague el camión. O sea, cosas como esas que deben de tener sentido en cuanto ya, es decir, la forma en que vivimos, ¿no? En el sistema económico que vivimos. Lo que estaría claro es que el análisis y la discusión es más que pertinente, pero exacto, por lo pronto, doctor, una vez más, felicidades por este reconocimiento tan merecido a usted y a sus colaboradores decanos del INIFAP y del CIMIT. Desde aquí, un reconocimiento de nosotros y seguramente extensivo de todos los productores que han tenido la oportunidad de probar las variedades que ustedes han liberado. Sí. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. ¿Quiere comentar algo? Nos quedan 10 segundos, doctor. Sí, cada una de las variedades que se siembran en México han sido producidas, pensadas, diseñadas aquí en México. Primero para los mexicanos y luego para el resto del mundo. Estimados amigos, esta fue la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer y presentar con el doctor Julio Huerta, especialista en el mejoramiento genético del trigo, así los avances del trigo, así la importancia del trigo. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, tenemos que concluir el programa, pero como ustedes ya bien saben, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.